¿Listo? Bueno, exactamente. Perfecto. Bueno, primero que todo, darle nuevamente las buenas tardes. Gracias por esperarnos unos minutitos aquí mientras nos poníamos al día con Anita. Le aprovecho bueno, igual que otras oportunidades, nos acompaña obviamente Ana María, que ya es la experta en la presentación de novedades tanto de Rex como Manager Más, que también hacemos frecuentemente y mensualmente. En esta oportunidad nos va a presentar todo lo nuevo que trae en noviembre y tal vez algunas sorpresas que siempre nos tiene ahí preparadas para el final. Sin más que agregar, bueno, los dejo aquí con Anita, que les va a hacer esta presentación. Bien, muy bienvenidos a todos a esta presentación de novedades. Gracias, Mati. Eh, para los que están por primera vez, también por ahí están saludando, ¿sí? Los que están primera vez, los que están retornados, que nos habían dejado botados un tiempecillo. Bien, vamos a continuar, vamos a empezar entonces con esta presentación de novedades, donde de verdad viene así cargadito. Estos chicos nuevamente, entonces nos van dando estas sorpresas. Lo primero, y me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta, este mensajito que aparece al ingresar en el sistema dice aviso importante, destacado y todo lo demás, ¿cierto? Un aviso del portal del colaborador. En este caso, ¿cierto? Nos está dando el aviso que ya la versión antigua del portal va a dejar de funcionar el día 15 de diciembre, ¿sí? Por lo tanto, entonces, para todos aquellos que aún no se han cambiado a esta versión nueva, que está renovada, está bonita, que tiene también la vista del supervisor, denle un vistacito, está muy entretenido, muy bonito, ¿sí? Para acceder entonces al portal, simplemente con la misma aplicación, tú puedes ingresar, como también puede ser desde la página web. En el nuevo portal tiene la terminación mirexmas.com, ¿ya? Recuerden que para entrar a Rex directamente es el nombre de la empresa, ¿cierto? Rexmas.cl, ¿cierto? Ahora, para poder entrar al portal, ustedes pueden poner lo mismo, entonces por lo tanto pueden tener dos pestañas abiertas para los que necesiten tener ambas versiones, ¿ya? Así que pueden acceder desde ahí, ¿sí? Si quieren que el mensajito ya no aparezca más cuando entren a Rex, simplemente pongan el mensajito, el check, ¿cierto? Que dice no volver a mostrar este mensaje, ponen ok, entendido y listo, ya se guarda, ¿sí? Pero para que sepan que entonces ya el cambio se va a hacer definitivo, está mucho más bonito, ¿cierto? Y súper completo. Lo vamos a ver porque tenemos sorpresas para ello, ¿ya? Sigamos avanzando entonces. El primero era el aviso para este nuevo portal, ¿cierto? Seguimos. En la seguridad ahora vemos que los permisos, ¿cierto? En la creación de permisos, esto es, recuerden, una parte de la creación del grupo en su totalidad. En esta configuración ahora se incorporan unos checks nuevos. Estos checks van a permitir asignar permisos en forma masiva, ¿sí? Es decir, ahora ya no vamos a tener la necesidad de ir uno a uno poniendo, ¿cierto? Si puede hacer todo, si no tiene permiso, si tiene visualizar, especialmente si en la mayoría de ellos podía hacer de todo o podía hacer de una particularidad de permiso, ¿cierto? Entonces ahora este check nos va a ayudar para precisamente hacer eso, configurar o determinar en forma masiva una de estas formas y luego ir modificando las correspondientes en el caso de, ¿cierto? ¿Cuáles son estas opciones, estos checks? Precisamente es todo, sin permiso, solo visualizar, y después tenemos reportería, asignaciones e ingresos. Vamos a ver cómo está entonces. Recuerden que estamos en el menú de configuraciones, seguridad, grupos, ahí estamos posicionados, entonces dentro del grupo, en los permisos, vamos a ver esto. Para crear o para configurar los permisos del grupo X, ¿cierto? Vamos a ver estos checks que están en la parte alta, ¿sí? Si marcamos todos, entonces todas nuestras acciones van a pasar a precisamente eso, a todos, tal como muestra la imagen. Si lo cambiamos a sin permiso, vamos a decir que todo es sin permiso. Si lo cambiamos a solo visualizar, va a cambiar a todos con solo visualizar, ¿sí? Luego entonces tenemos también lo referido a la reportería, a las asignaciones y a los ingresos particularmente. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, de esa forma, ahí podemos ya agilizar un poquito también la creación de nuestros grupos, ¿ya? En el caso de necesitar grupos distintos, ¿ya? Sigamos. Acá tenemos que ir rápido, si no vamos a estar hasta mañana. Seguimos entonces. Ahora nos vamos a referir a los conceptos, ¿sí? En los conceptos hay una novedad ahora para la asignación que tenemos en cuotas.
¿Ya? Entonces nos vamos a ir directamente a la carpeta del empleado en la plantilla propia, donde entonces ahora se puede suspender un concepto que tiene cuotas. Ahora ya es fácil, ¿ya? Se puede realizar, entonces se tiene que realizar estos pasos, estos simples 4 pasos. Lo primero entonces, en el estado, ¿qué vamos a decir? Suspendido. Lo cambiamos a suspendido. El segundo, el rango de fecha. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que la fecha de término que teníamos establecido para ese concepto, ¿cierto? Ahora sea sumando la cantidad de periodos que vamos a suspender, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos que vamos a suspender 2 meses, a la fecha que tenemos le agregamos 2 meses más. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. En la información adicional, paso 3, en la información adicional vamos a agregar una S, ¿cierto? Punto y coma, ese punto y coma y el numerito, es decir, si habíamos dicho que eran 2 meses, ponemos un 2, ¿sí? Entonces, según las veces que voy a suspender, no los meses, sino que las veces, por ejemplo, suspendo las 2, continúo con mi vida, no sé qué, y después pido de nuevo el mismo crédito, por ejemplo, pido que suspenda otra vez, ¿cierto? Entonces ahí voy agregando a la información adicional, agrego un punto y coma entonces y otro numerito más, ¿cierto? Y a la fecha de nuevo le cambio la fecha para seguir alargando un poquito entonces la agonía. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en la información adicional, principalmente tenemos el punto y coma, la S, punto y coma y el número. Si vamos a suspender nuevamente por otro periodo, ¿cierto? Que ya sería que habíamos vuelto a la normalidad, ponemos nuevamente el punto y coma y así vamos agregando las veces que sean necesarias, ¿sí? En el estado vamos a modificar activo cuando volvamos a la normalidad, es decir, ya pasaron los 2 periodos, bueno, al tercero tenemos que reactivar entonces este concepto. ¿Se fijan? Ya. Entonces, de esa forma, cuando ya estemos en la normalidad y tengamos la necesidad de suspender nuevamente, agregamos estos 2 datos, ¿cierto? El paso 2 y el 3. Agregamos nuevamente a continuación punto y coma y el nuevo número y agregamos también la cantidad de meses, de periodos, que también hay que ir alargando la fecha de término. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Entonces, para que ya visualicen precisamente el ingreso del concepto. Tenemos entonces el campo que dice estado y ahí es donde lo suspendemos, ¿cierto? Después al final, cuando ya haya pasado el periodo y queramos volver a la normalidad, ya pasaron los 2 meses, por ejemplo, listo. Ahora lo volvemos a activar y ahí lo dejamos como activo, ¿sí? En la fecha, solamente la fecha de término, enfoquémonos. Y ahí es donde vamos a poner entonces a agregar los 2 meses más. ¿Se fijan? Ya, entonces si terminaba en junio y son 2 meses, será que termina ahora en agosto. Y así, si lo alargo después 2 más o suspendo 2 meses más, entonces voy a tener que poner octubre. ¿Ya? ¿Sí? No, el calendario no se me olvidó. Ya, entonces ahí ponemos la fecha. Y luego en la información adicional, ahí está. El ejemplo que habíamos dicho, entonces, la S, punto y coma, ojo, punto y coma, ¿ah? Y después un 2, o un 3, o un 5, o un 1, en fin, los meses que necesitemos entonces suspender que son de corrido. ¿Ya? ¿Ok? Si necesitamos nuevamente volver a suspender, entonces agregamos después de ese 2, agregamos el punto y coma y el nuevo número, ¿sí? Y corregimos de nuevo la fecha de... ¿Ya? ¿Ok? Listo. Cuando ya llegamos a la normalidad, volvemos entonces al paso 1 y el estado lo activamos. Y todo tan normal como siempre. ¿Listo? Seguimos con los conceptos y esta vez tenemos una novedad con respecto al ingreso masivo con valor 0. ¿Por qué? Porque cuando cargábamos entonces desde las novedades estos conceptos masivos, ¿cierto? Desde el menú de ingresos, muchas veces teníamos problemas cuando en realidad no necesitábamos asignar un valor porque todo venía, por ejemplo, desde la fórmula, ¿no? Desde la función. Entonces, ahora sí se puede. Por ahí se recomendaba ponle un 1 nomás para que pase, para que lo lea, ¿cierto? Lo considere y no reclame. Pero ahora sí se puede dejar el cerito como estaba. ¿Ya? Podemos entonces trabajar con estos ceros y precisamente le vamos a dar la instrucción. Cuando hagamos la carga, sí vamos a considerar o no los ceros. Es decir, dejamos que valide los ceros y que nos reclame que hay un valor cero o vamos a dejar que pase para que aplique lo que corresponde aplicar. ¿Se fijan? Entonces, hay un nuevo check. En esta ventana de importación hay un nuevo check que se llama ignorar valores en blanco o en cero y cargar los demás. Cortito el nombre, ¿sí? Cortito. Ignorar valores en blanco o en cero y cargar lo demás, ¿ya? Eso entonces nos va a permitir que ahora podamos hacer las cargas masivas
¿cierto? Controlando o no, o dejando pasar estos ceros de acuerdo a lo que necesitemos entonces registrar en Rex, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? Recuerden que la ventanita de los conceptos masivos es esta, donde está el importador, y abajito, de donde queda reflejado entonces el archivo, está este pequeño check, ¿cierto? Que dice ignorar valores en blanco o en cero y cargar los demás, ¿sí? Solamente marcamos el check, no hay que nombrarlo tanto. Y ahí hacemos nuestra carga y va a quedar todo maravilloso asignado. ¿Ya? Seguimos con los conceptos. Ahora vamos a ver, volvemos a la plantilla propia, nos devolvemos, ¿cierto? Porque ahora podemos ya registrar lo relacionado con los medios días. Para los conceptos, por ejemplo, de la licencia médica, se permite entonces ingresar ahora el tipo de jornada. ¿Se acuerdan que podíamos decir, perfecto, medios días, 05, en fin, ¿cierto? O si era mediodía directamente, 1, en fin. Ahora vamos a poder especificar el tipo de jornada, mañana o tarde, ¿cierto? Si entonces es mediodía. De esta forma, el mismo día, a lo mejor podríamos tener, ¿cierto? 2 ausencias de mediodía con diferente tipo de jornada. ¿Se fijan? A lo mejor puedo marcar la mañana y después la tarde. ¿Se fijan? ¿Cómo sería esto? Cuando estamos entonces en la asignación de este concepto, simplemente, ¿cierto? Al identificar que el concepto dice medios días, ¿cierto? Va a agregar un campo que dice tipo de mediodía, ¿sí? Y ahí es donde refleja mañana o tarde, lo reflejamos, lo ingresamos y por lo tanto ya nos va a quedar todo perfecto identificado. ¿Se fijan? Ahí entonces decimos mañana o tarde y con eso identificamos el tipo de jornada que puede estar marcando esta ausencia. ¿Ya? ¿Ok? Decimos como ejemplo las licencias médicas. ¿Ya? Son los ausentismos. Bien, vámonos entonces, sigamos con los mediodías, pero esta vez vamos a las vacaciones. Este es un tema más contentillo. Vamos a las vacaciones. Precisamente para asignar en un comprobante las vacaciones, ahora tenemos, bueno, algo parecido a las ausencias. Vámonos primero a la carpeta del empleado, expediente y vacaciones, ¿cierto? Cambiémonos un poquitito y cuando vayamos a crear entonces el comprobante, ¿cierto? Ponemos primero la acción que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son los días que vamos a tomar? Luego, en la cantidad de días, si ponemos 0.5, se activa entonces un campo que dice tipo de mediodía. Y ahí es donde podemos elegir la tarde o la mañana. ¿Se fijan? Y luego ya continuamos con el resto de los datos que son normales, que indican la fecha inicio, la de término y la de retorno, que claramente va a ser el mismo día. ¿Se fijan? Ya. Entonces, para poder hacer este registro manualmente, nosotros haciendo el comprobante, ¿cierto? Ponemos 0.5 y se activa este tipo de mediodía para poder elegir entonces si es la mañana o la tarde. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Y ahí nos queda precioso nuestra indicación de mediodía. Así estamos más precisos, ¿cierto? ¿Nos quedamos con las vacaciones? No, no nos vayamos de vacaciones. Quedémonos con las vacaciones, el tema de vacaciones. Porque ahora, con respecto a el tema de domingos o festivos, estamos donde mismo, carpeta del empleado, expediente y vacaciones, ¿cierto? Considerando la creación del comprobante. Para los empleados que tienen turno, que incluye estos días, sábados, domingos y festivos, entonces ahora se permite realizar el comprobante considerando esos días. Por lo tanto, su comprobante de vacaciones también incluiría estos días considerados entonces dentro del turno. Recuerden que los turnos los tenemos que configurar, los creamos en los elementos del sistema, ¿cierto? Hay un menú, ¿cierto? Que está en los elementos del sistema que dice turnos y son los que le asignamos al empleado en el contrato. Acuérdense de eso, ¿sí? Teniendo eso entonces asignado, vamos a poder también reflejar en caso de que tengan sábados, domingos y festivos incluidos entonces también en los comprobantes de vacaciones. ¿Ya? Bueno, cambiemos de tema para no ser tan reiterativos. Vámonos a hablar ahora del flujo de firmas. El flujo de firmas que está precisamente donde se configura, aquí tenemos unas cuantas novedades, unas cuantas apreciaciones, ¿sí? El flujo de firmas que está en el menú de documentos dentro de configuración, dije la ruta al revés, ¿sí? Ahora entonces se incorporan 3 puntos fundamentales. La actualización del diseño. Está muy bonito ahora el flujo, ¿cierto? Tiene un orden lógico, el cual entonces vamos a poder apreciar también, ¿ya? Lo segundo es que permite
entonces, no seguir un flujo de firma si la barrita azul, donde dice flujo de firma, entonces, está deshabilitada en la pestaña de flujo de firmas. Ahora vamos a tener pestañas, los vamos a ver ahora, vamos a tener pestañitas y esas pestañitas, algunas van a tener una barrita azul para activar o desactivar según lo que corresponda al documento y la empresa. ¿Ya? En la pestaña de revisor, otra pestañita más, se incorpora la opción de seleccionar el jefe directo. Entonces, el revisor ya no tan solo podría ser cualquiera, sino que ahora también puede ser, ¿cierto?, alguien determinado que podría ser el jefecito. ¿Ya? Veamos esta ventana, a ver si nos cabe en la pantalla. Bien, tenemos entonces aquí una primera vista, ¿cierto?, donde ahora se visualiza que hay revisor. Se fijan, ahí está la barrita azul que está activado. Hay revisor y podemos entonces decir que para este contrato el que va a revisar es el jefe directo. ¿Se fijan? ¿Ya? Si marcamos un otro, entonces ahí nos despliega los empleados, ¿no? Bien, si lo deshabilitamos, no hay revisión. Listo. Para el flujo de firma, ¿cierto? Que en este caso está activado, entonces nos va a decir, perfecto, como está activado, ¿quién sería el primero en firmar? ¿Quién sería el segundo en firmar? ¿Cierto? Fíjense bien que en este caso, entonces, también esta ventanita reacciona porque dice se firma digitalmente y ese sí está apagadito, está desactivado. ¿Se fijan? ¿Ya? A diferencia de, cambiamos de vista, ahora el revisor está apagado, estamos jugando ahí con las barritas azules. El revisor ahora está apagado, por lo tanto, nada de revisión. Se firma digitalmente, ahora sí. Y fíjense bien que ahora en el flujo de firma se muestra cuál es el tipo de firma que, por ejemplo, se utilizaría. En este caso, por ejemplo, el empleado utilizaría firma simple y en el caso del apoderado utilizaría la firma avanzada. ¿Sí? Se me ha ido la palabra. Entonces, de esa forma, podemos ir mencionando también cuál es el tipo. Si desactivamos flujo de firma, no hay firma, en el fondo. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahí entonces tenemos lo referido al flujo de firma. Vayan revisando sus flujos de firmas para que puedan ir aprovechando, ¿cierto?, todas las nuevas funcionalidades que hemos ido presentando todos estos últimos meses, ¿sí? Todos los meses hemos ido presentando, ¿cierto?, nuevas modalidades, nuevas acciones. Entonces, por ejemplo, para aquellos que necesitaban una doble validación, uno que aprobara y otro que revisara, también puede ser para los solicitantes de vacaciones, por ejemplo, ¿cierto? Puede ser que tengan un revisor, un aprobador primero, el revisor después, y después entonces pasa a la firma. Va a tener este orden lógico, esto es una literal cadena, por eso se llama flujo, ¿sí? ¿Ya? Parte entonces y vamos diciendo, según el documento es como nos va a ir adecuando entonces esta vista, ¿sí? ¿Ok? Listo. Y después vean también la parte de anular los documentos, ¿ah? También, vamos a ver ahí unas sorpresillas también. Listo, seguimos. Nos quedamos en los documentos, más o menos tema documento, pero nos vamos a cambiar de menú. Nos vamos a ir a las tareas, ¿sí? En los documentos masivos. ¿Cuáles son esos? Es un menú nuevo que acaba de aparecer entonces en el menú de tareas. Y ahora dice, luego de emitir liquidaciones masivas, de contratos masivos y finiquitos masivos, ahora en los documentos también puede ser masivo. ¿A qué se refiere? Que ahora se puede generar cualquier tipo de documento masivo. Un paréntesis. Recuerden que el finiquito necesita cálculo, por lo tanto, siempre cuando digamos los documentos, por lo general vamos a estar obviando y vamos a estar dejando fuera al finiquito. ¿Ya? ¿Ok? Necesitamos el cálculo, necesitamos hacer la simulación, la asignación, qué sé yo, las asignaciones descontadas, etcétera. ¿Ya? Así que el finiquito sigue por su camino directo. ¿Ok? Bien, aquí los documentos masivos, todos aquellos anexos que no podíamos hacer el envío y generación de este documento, ¿cierto? Todos aquellos certificados a lo mejor que necesitamos, todos aquellos, incluso asignaciones masivas, a lo mejor ahora nos estamos poniendo al día con el menú de asignaciones, ¿o no? ¿Sí? Y por lo tanto necesitamos, ya que ya creamos el documento de la asignación, entonces ahora necesitamos hacer los envíos para no hacer uno a uno, ¿cierto? Ahora entonces, ¿cuáles serían los pasos? En el campo seleccionar documento a emitir, ¿cierto? Se completan los datitos de siempre para poder generar entonces el documento, ¿sí? Cuando íbamos al empleado y decíamos generar, nos pedía una serie de datos, ¿verdad? Fecha, lugar, nombre, etcétera. Bueno, eso mismo ahora vamos a tener que poner porque ahora vamos a ir en forma masiva. Luego, en la parte de seleccionar empresa y empleados, ahí podemos entonces seleccionar la o las empresas y de los empleados podemos decir todos los empleados o algunos empleados y ahí podemos entonces ver si hay grupos o no. ¿Ya?
tercero, lo bueno sería revisar el listado entonces que está considerando de acuerdo al filtro de empleados que hicimos anteriormente, ya en el paso anterior. Y de tal manera que ahí también podamos marcar como para editar, si es que queremos editar el documento, ¿cierto? Dentro del proceso, ¿ya? Y como cuarto, vamos entonces a seleccionar cuál es el botoncito que preferimos. Generar documentos o emitir documentos. Y este generar documentos o emitir documentos va a ir acompañado de la palabra editar, si es que tenemos marcado algún documento como editado, como para editar. ¿Se fijan? Vamos a ver entonces por parte. Parte 1, entonces, en el campo de seleccionar documento, emitir, se completan los datos para poder generar el documento. Es decir, al apretar ese botoncito, se despliega esa ventanita donde dice nombre del documento, por ejemplo, anexo de teletrabajo. Tipo de documento, anexo de contrato. Modelo del documento, ¿cómo se llama mi modelo? Anexo de teletrabajo. Súper original. La fecha, la de hoy día. Y lugar, Santiago, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden que siempre que escribamos, por ejemplo, el lugar, escríbanlo con el mismo tipo de letra, ¿cierto? La misma tipificación de mayúscula o qué sé yo, en que tengan configurado entonces su modelo de documento para que no se vea feo. ¿Ya? Recuerden eso. Listo. Pasamos al paso 2. Paso 2. Nos movemos un poquito entonces y dice, elegimos entre todas las empresas o alguna en particular, elegimos entre todos los empleados algún empleado en particular, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos validar y si decimos grupo de empleados, entonces, de ver grupos de empleados se va a desplegar esta ventanita, ¿cierto? Ahí en el ojito, donde me va a decir, perfecto, marca aquí entonces cuáles son los empleados que quieres. Ahí, por ejemplo, hay una lista a dedo, ¿sí? El root que aparece abajito dice ingresar colaborador o root. Nos va a servir para revisar, ¿cierto? Para revisar si está incluido el que teníamos, el que necesitábamos que esté presente, ¿ya? Agüita. Listo. Entonces ahí decimos guardar y ya queda en la lista esta. Ahí quedan entonces todos los empleados que habíamos seleccionado, ¿sí? En este caso, en la penúltima columna dice editar. Por lo tanto, en ese editar podemos precisamente hacer algún tipo de modificación. De hecho, hay en documentos, se van a fijar que dice anexo teletrabajo, que en el fondo es el nombre que pusimos ahí en el primer paso, ¿cierto? Pero ahí el cuadrito nos permitiría escribir otra cosa, me parece. ¿Ya? Por si queremos ponerle un apellido a ese documento. En todo caso, está individualizado desde cada uno de ellos. ¿Ya? Así que marcamos el editar y eso va a hacer diferencia entonces en cómo vamos a generar finalmente o emitir el documento. ¿Ya? Pasemos al último paso. Y aquí entonces tenemos estas dos caras, ¿sí? Vamos a tener entonces estas opciones de salida, botoncito azul o botoncito verde en todo caso, donde generar documento viene siendo entonces que se emite el documento en formato de PDF sin activar el flujo de firma de documento, sin activarlo, es decir, solamente lo genera, lo arma, ¿cierto? Lo pinta bonito y lo deja en la carpeta de documentos, nada. Y el emitir documento envía mediante un flujo de documentos para su firma, es decir, activa inmediatamente el flujo y empezamos la cadena de la firma. ¿Se fijan? ¿Ya? Acuérdense siempre, para que no se confundan en los conceptos, emitir es mandar para la firma y generar es crear el documento solamente. Por lo general lo generamos, ¿sí? Y luego lo emitimos. Aquí podemos elegir cuál de los dos hacemos, ¿sí? Si está marcado entonces el ticket que veíamos de editar, entonces estos botoncitos agregan esa opción y dice editar y generar. Es decir, me permite hacer la modificación del documento una vez hecho armado. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál de los dos vistas vamos a tener en la terminación de nuestra generación masiva de este documento. ¿Sí? Aprovechen ahí los anexos y las asignaciones. Ya, ¿seguimos? Aquí es como se ve entonces la vista general. Esto no es por parte, sino que ahí fui sacando los pedacitos, ¿cierto? Entonces tenemos primer paso, seleccionar documentos a emitir. Segundo paso, ahí quedaría entonces los datos que pusimos arribita, ¿cierto? En seleccionar y por lo tanto podemos validar si efectivamente entonces. Además ahí dice editable, sí pusimos. Estamos dando el permiso para editar. De hecho, ahí hay alguno marcado, ¿cierto? Luego en el lado derecho tenemos entonces la asignación o la selección de las empresas, el grupo de empleados y también, entonces, en el ver grupo se asignaron los que están ahí en el listado, claramente, ¿cierto? Finalmente, entonces, según esto,
¿A quiénes vamos a generar el anexo de contrato de teletrabajo? A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, a 6 personas en este caso, y ahí vamos entonces a decir, ¿generamos o editamos? ¿Generamos o emitimos? ¿Se fijan? ¿Ya? Ahí está. Súper práctico. Sigamos. Bien, ahora con respecto a las firmas pendientes, dentro del informe de firmas, ahora vamos a poder tener algunas opciones que nos van a permitir hacer un poquito de gestión también a partir de este reporte. Ahora hay tres acciones, tres opciones que nos van a presentar, y se los voy a presentar, para que podamos también ir trabajando, ir agilizando también este tema. Recuerden que las firmas pendientes las podemos administrar y por lo tanto podemos tomar varias decisiones ahí. Ahora vienen estos tres tipos más. Entonces tenemos del tipo aprobación o rechazo. ¿Sí? Podemos entonces también tener desde este informe esa acción de aprobación o rechazo. Podemos también anular firmas. Damos entonces el corte, anulamos las firmas definitivamente. Y el sincronizar firmas, ¿cierto? Que va a tener que ver ahí con una actualización un poquito del sistema. Esto podría ser de vez en cuando, podría ser. ¿Ya? Veamos entonces este detalle. La aprobación o rechazo es una opción entonces que se puede utilizar cuando sea solo de forma manual. Es decir, aquí tenemos el botoncito, estamos en una de las opciones, ¿cierto? Del listado, elegimos uno y por lo tanto nos vamos a ese botoncito verde súper llamativo que dice firmar o rechazar manualmente. Simplemente entonces ahí es donde vamos a definir qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Ok? Recuerden ahí que tenemos otras opciones también, como mandar recordatorios, ¿cierto? Sincronizar en caso de, y luego guardar los cambios. Pero ahí podemos firmar o rechazar manualmente. ¿Qué significa? Que cuando presionemos ese botoncito nos va a decir, perfecto, ¿vas a firmar o vas a rechazar? Si le decimos firmar, entonces la resolución dice firma y me deja notificar al empleado. Nuevamente tenemos esta barrita azul, ¿cierto? Que activa o no la opción, ¿cierto? En este caso, notificar al empleado sería una información por mail para que vamos a estar diciendo entonces que se está firmando el documento en forma manual. ¿Ya? Si le decimos rechazar, la ventana se modifica un poquitito. ¿Por qué? Porque el rechazo siempre tiene la necesidad de que escribamos un motivo. De hecho, hay que escribirlo, ¿sí? Lo va a exigir. Entonces, escriban el motivo. Si eligen rechazar, escriben el motivo y luego entonces pueden elegir si notifican o no al empleado. ¿Se fijan? Y luego entonces dan al botoncito de firmar, rechazar documento. ¿Ya? Ahí tenemos entonces aprobación o rechazo. Tenemos otra opción ahora para anular firmas. Simplemente estos botoncitos que vemos arriba, el sincronizar firma y anular firma, no los vamos a ver así de por sí. Si marcamos e identificamos uno o varios de estos documentos que están pendientes, ahí entonces podemos elegir, por ejemplo, anular las firmas, porque va a aparecer el botoncito. ¿Sí? Entonces, marcamos la opción pendiente, se activa entonces el anular firmas y por lo tanto va a aparecer esta ventana donde dice perfecto, anulación de firmas y ahí tenemos que poner motivo de la anulación y escribimos, ¿cierto? Porque estamos anulando entonces esa firma. ¿Podremos notificar al empleado? Si lo marcamos ahí, sí. ¿Ya? Y definitivamente decimos anular firma. Puede ser uno o puede ser varios los documentos que marcamos. ¿Sí? Y la tercera alternativa, ya los había dicho, se activa entonces al marcar el documento, el sincronizar firmas. Esto nos va a poder servir para hacer la comunicación con DEC, ¿sí? También nos puede servir para aquellos que a lo mejor hayan trabajado directamente en DEC y por lo tanto aquí puede estar apareciendo pendiente, siendo que sí está actualizado, ¿ya? El sincronizar entonces las firmas, lo que va a hacer prácticamente una limpieza de estos documentos pendientes debido a que ya estamos comunicados entre todos. ¿Se fijan? Esta opción entonces, al utilizar una a varias marcas de documentos, va entonces a activar la sincronización de las firmas y por lo tanto todos aquellos documentos ya estarían listos, ¿cierto? Entonces, cuando presionamos el botoncito de sincronizar, nos va a decir, ¿está seguro que quiere sincronizar las firmas con DEC? Esto puede tardar unos segundos, ¿ya? Recuerden que siempre estos procesos tienen un pequeño tiempo, ¿ya? Y dependiendo de la cantidad de documentos, si ese tiempo podría alargarse un poquito. ¿Ya? Así que, ojo en eso. Al terminar el proceso, entonces, ya no estarán disponibles estos documentos, ¿cierto? Los que fueron firmados desde DEC. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos las firmas pendientes. ¿Seguimos con los informes?
El informe INE tiene novedades. El informe INE que está posicionado en el menú de reportes básicos dentro de la información y salida, ¿cierto? En esta generación ahora podemos tener, se agrega una nueva opción que es la emisión de forma trimestral y anual. Entonces ahora, al formato que teníamos, digamos, de siempre, ahora vamos a ver que se agregaron unas pestañas, ¿ya? Para utilizar primero, antes de llegar y generarlo, el informe, hay que configurarlo, hay que pasar por la pestaña de configuración entonces y configurar las categorías correspondientes según el rubro de la empresa, lógicamente. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? En esta ventana entonces nos vamos a encontrar con 3 pestañas, mensual, trimestral, anual y configuración. Vámonos directamente a la configuración entonces. Seleccionamos la empresa y a partir de ese dato entonces nos dice nombre de categoría 1, 2, 3, en fin, ¿cierto? Por lo tanto ahí podemos ir dando nuestras categorías, las que elijamos. ¿Cuántas son las que vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar con las 7 o vamos a trabajar menos? ¿Sí? Luego de tener elegidas y mencionadas, nombradas nuestras categorías, entonces nos vamos al ladito, ¿cierto? Y vamos a hacer la asociación de las categorías, ¿cierto? Que tiene disponible, ¿cierto? Las opciones de INE, ¿cierto? Son 9 estas categorías y esas 9 hay que distribuirlas dentro de mis 3 categorías designadas. ¿Se entiende? Ya, entonces, por ejemplo, si tengo 9 y estoy marcando 3, el ejemplo, nombre, categoría, gerentes, ¿cierto? ¿Cuál sería la categoría disponible de entre los 9? Gerentes, claramente, ¿cierto? Después tengo profesionales, ahí voy a incluir a los profesionales y a los calificados. En los técnicos voy a tener a los técnicos, al personal administrativo y al servicio de producción y protección, perdón. Entonces, y así, tengo que asignar estos 9 tipos existentes entre las categorías que yo diga. ¿Se fijan? De tal manera que así se va a formar nuestro informe. Si no están las 9 asignadas, por ejemplo, ahí me faltan. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltan 3. Como me faltan 3, no me va a dejar sacar el informe. Tengo que asignar entonces, o creo una nueva categoría que tenga esas 3 faltantes, o las 3 las distribuyo en las que ya tengo mencionadas. ¿Ya? ¿Se entiende? Así se configura, se deja guardadito por empresa, recuerden, por empresa, y luego entonces sí puedo ir a la pestaña trimestral y anual, ¿cierto? Y generar mi informe de acuerdo a lo que necesito seleccionando mi empresa, ¿sí? Año 2020, por ejemplo, tipo trimestral, podría haberle dicho anual, y todavía no es el año. Y en la empresa ahí puedo ir eligiendo las empresas, ¿se fijan? Al generar el informe, más o menos se ve así. Aquí está bastante compacto, pero es nuestro Excel de siempre, ¿cierto? En el cual ahora me dice, perfecto, la información de hombre, mujer, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, son estos, ¿cierto? Y ahí están hacia abajo entonces las 9 categorías. ¿Se fijan? Están las 9 categorías con las 3 que yo había mencionado. Y luego entonces vienen los valores. ¿Ya? ¿Ok? Así entonces podemos generar nuestro informe trimestral y o anual, según lo que queramos, ¿sí? Recuerden configurar primero, si no, no les va a dejar. ¿Seguimos con el informe INE? ¿Nos quedamos ahí mismo? Sí. Ahora, ¿cierto? Ahora nos vamos para lo que ya había, el mensual. Pero en este informe de INE mensual se agrega una quinta hoja ahora, más datos, ahora una quinta hoja. Esta quinta hoja, ¿cierto? Lo que nos presenta es que va a agregar el personal que se encuentra con suspensión temporal del trabajo que ha sido por medio de pacto, ¿cierto? Individual o colectivo. Por lo tanto, esta información ya la podemos tener en el caso que tenemos estas situaciones, ¿sí? Nuestro informe, entonces, la hoja 5, dice hoja 5, va a decir primero suspensión temporal de trabajo por medio de pacto individual o colectivo, y ahí va a aparecer entonces que a la respuesta es sí, y por lo tanto, ¿cuántos son? Y luego nos va a distribuir dónde están, ¿cierto? Por ejemplo, si uno es profesional y el otro es no calificado, en fin, ¿cierto? Entonces, si dice 2, va a distribuirnos la información, ¿ya? Así que ahí la sección de la hoja 5 ahora nos muestra precisamente la suspensión laboral del trabajo, ¿ok? ¿Seguimos? Nos quedamos en el sector de los informes porque hay novedades con respecto al detalle de proceso, ¿sí? Por ahí, en los meses pasados habíamos tenido entonces algunos cambios, algunos datos que se habían adicionado, ¿cierto? Ahora ya, bueno, ahora está, yo creo, para gusto de todos. Ahora entonces se incorpora un selector de versión.
podemos elegir cuál es la versión que más nos gustó o cuál es la que necesitamos y por lo tanto ahora tenemos la versión nueva y la versión antigua. La versión nueva es la que se emite por rango de procesos y la versión antigua es la que se emite con la selección de un solo proceso. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? En la ventana entonces de selección, cuando elegimos versión nueva, ahí tenemos entonces proceso inicial y final. ¿Se fijan? Después ya tenemos la empresa y tipo de selección, que eso es lo de siempre. ¿Ya? Entonces, versión nueva es con rango de fecha. Versión antigua es la emisión con selección de un solo proceso y por lo tanto nos dice el mes actual del proceso es tal, cuál es el mes seleccionado. ¿Sí? La versión antigua. Eso. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el Excel lógicamente va de acuerdo a la versión del formato. ¿Ok? Seguimos en los informes de gestión. Pero nos vamos ahora al informe de gestión directamente, ¿cierto? Que está en el centro de información, para la opción de modelo de costos, ¿sí? El tipo de reporte, cuando elegimos modelo de costos, ¿cierto? Ahora se agrega un nuevo campo, ya que es el centro de distribución. Por lo tanto, ahora también por ese informe podemos agregar el uso de este centro de distribución para los que lo estaban utilizando, ¿cierto? Recuerden que este cubo de información ustedes pueden generar sus propios reportes considerando precisamente los datos otorgados por el tipo reporte, ¿ya? En modelo de costos, entonces, cuando vayamos a la opción de campos, vamos a poder ver que ya tenemos a disposición el centro de distribución, además de los otros campos que ya estaban asignados, ¿sí? El empleado, el concepto, la institución, el proceso, etcétera, el cargo, ¿ya? Empresa, centro costo, sede, etcétera. Entonces, por lo tanto, ahí podemos ya complementar nuestro informe si lo necesitamos con estos datitos. Si necesitamos agregar solamente esto, ya estamos. Lo posicionan y listo, tenemos nuestro informe regalón hecho. ¿Ok? Informes de gestión. Recuerden que este informe de gestión es parte de lo que vemos en el curso de gestión, ¿eh? Ya, seguimos con los informes, pero bajamos un poco nos cambiamos de menú, porque nos vamos a los reportes básicos. ¿Qué pasa con el libro de remuneraciones? El libro de remuneraciones, entonces, se agrega la opción del tipo de total imponible, ¿sí? Donde entonces podemos encontrar que nos va a decir, o nos va a ofrecer, sin tope o con tope. ¿Ya? Sin tope es el valor a mostrar sin tope y con tope sería el valor informado con tope máximo de la AFP, ¿cierto? Si no me equivoco, estamos como en el 80 punto algo, ¿no? Bueno, una notita ahí al margen. El tope máximo de la AFP a considerar puede variar en el tiempo, recuerden eso. Para esto, entonces, REX lo considerará de acuerdo a los valores mensuales, es decir, según lo que tengamos registrado, eso es lo que va a asignar. ¿Ya? ¿Ok? Nos queda un poquito. Ahí tenemos entonces la selección del libro de remuneraciones y ahí nos está diciendo, debajito del ordenar salida por, ¿cierto? Dice tipo de total imponible, con o sin tope. ¿Ya? Y ahí entonces como nos va a presentar, lógicamente, los datos en nuestro reporte libro de remuneraciones. ¿Ya? Listo. Vámonos. Sigamos en el mismo información y salida. Estaba cargadito de información y salida este mes. Pero nos vamos un poquito más abajo a las salidas de datos, puntualmente a los transfer bancarios. Novedades de novedades. Tenemos entonces un nuevo transfer del Banco Estado. El Banco Estado ahora, ¿cierto? Tiene este nuevo tipo, ¿cierto? Que envía de forma automática la nómina de pago. ¿Sí? ¿Cómo es? En la selección, entonces, cuando decimos seleccione el banco, está entre las opciones que ahora dice estado host to host. Host to host. ¿Ya? Eso significa que hay una contratación de por medio, obviamente, con el banco que tiene esa característica, ¿cierto? Ahí está resumido el H2H. Host to host. ¿Qué es lo que nos va a pedir como datos? Nos va a pedir, lógicamente, cuál es el tipo de pago, el número de convenio, la fecha de pago, la plantilla. ¿Sí? ¿De dónde saco todos estos datos? Se van a preguntar. Ahí están las flechitas. El número de convenio es el número que identifica la empresa ante el banco. Y el número de plantilla, ¿cierto? Este campo es opcional, solo si es necesario, entonces, en el caso de que se quiera cargar una nómina en paralelo, ¿cierto? Con una plantilla particular. Si se deja vacío, se asume que los datos vienen desde REX, lógicamente, y configurados naturalmente, ¿ya? ¿Cómo obtenemos estos datos? El banco mismo, el Banco Estado, ¿cierto? Al adquirir el servicio nos entrega esta información,
Por lo tanto, no es que sea solamente de REX, sino que el banco tiene que otorgarnos estos datos debido a que lo contratamos de esa forma. ¿Ya? Así es que si tienen el Banco Estado, pueden ir viendo entonces esta posibilidad. ¿Ya? Y se nos acabaron las novedades, pero desde el punto de vista administrador, todavía nos quedan. Vámonos entonces ahora al portal del colaborador. Ya, el portal en su versión web, ¿cierto? Recuerden que tenemos la extensión que puede ser instalada en el equipo, como también la página web que conocemos siempre. ¿Ya? Vamos entonces, y ahora, lo mismo que habíamos visto como usuario al crear el comprobante, obviamente también se puede hacer el portal, es decir, el mismo empleado puede solicitar su mediodía de vacaciones, ¿cierto? Poniendo entonces, aquí, simplemente puede poner directamente el tipo de mediodía y solito va a asignar el 0,5 como número de días, es decir, ahora lo hacemos a la inversa, ¿cierto? Siempre ponemos la cantidad de días y ahora me dice entonces, tipo de día, mediodía, ¿sí? Pone el 0,5 y por lo tanto puedo asignar cuál es la jornada, la mañana o la tarde, AM o PM, ¿sí? ¿Ya? Así que ahora está súper fácil. Esta es la ventanita entonces que tenemos en nuestro portal, ¿cierto? Que está dentro de solicitudes. Recuerden que las solicitudes de vacaciones están menú solicitudes de vacaciones, ¿cierto? Y ahí tenemos la opción. ¿Ya? Directamente esa ventanita sale. En las vacaciones, ¿cierto? En las vacaciones, ahí la ruta me quedó mala. Hay que corregir. Ya, en las asignaciones, ahora siguiendo entonces en el menú de ver, ¿cierto? En el portal del trabajador, versión web, ¿cierto? Vamos a tener las asignaciones ahora. ¿Cuándo va a aparecer este menú de asignaciones? Cuando los colaboradores tengan asignaciones, ya sea que estén vigentes o no. Teniendo ya asignado algo, ¿cierto? Ya va a aparecer entre los menús de ver. ¿Qué podemos hacer entonces con esto? Vamos a poder visualizar y también tener nuestro propio conteo de las asignaciones realizadas, ¿cierto? Recuerden, estén vigentes o no, ¿ya? Van a aparecer de todas maneras. Ahí va a decir el estado de todas maneras, ¿sí? Ahí está la ventanita, ¿cierto? Nuestro fondo azul, que es para el empleado, ¿ya? Y aquí están las asignaciones, nos dice entonces cuántas están en vigencia y cuántas sin en vigencia. Y aquí nos dice la identificación, la fecha, ¿cierto? La cantidad de activos, el tipo de firma con que hicimos con que aceptamos la asignación, ¿cierto? Recuerden que ahí el flujo es el que tenemos que crearlo. El estado de firma, si está firmado o está pendiente, ¿cierto? La devolución, si ya se devolvió o no se ha devuelto todavía. ¿Está vigente, no está devuelto, está firmado? Ah, estamos entonces impecables. Luego están los tres puntitos, tin, 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 al final, ¿cierto? Donde nos puede decir, perfecto, ¿quieres ver el documento, descargar el documento? Ahí está la clásica flechita que apunta hacia abajo. Y el ojito que dice ver asignación, es decir, podemos ver los datos de esto que tenemos asignado acá, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Porque se ve de esta forma. Nos dice entonces, perfecto, nuevamente nos dice ahí, ¿quieres descargarlo? De todas maneras. Entonces nos dice fecha de la asignación, contrato, tipo de firma, estado de evolución, nos dice que está vigente ahí en la esquinita, ¿cierto? Y abajito nos dice perfecto, entonces lo que tienes es un nombre de activo, qué sé yo, una pantalla, un computador, etcétera. Si hay observaciones, el número de serie, y luego entonces si está asignado o no. ¿Se fijan? Entonces estos datos ya podemos nosotros mismos también ir controlando nuestras propias asignaciones realizadas, hechas a nosotros mismos. ¿Ya? ¿Ok? Para todo empleado. Les quedo debiendo ahí el cambio de ruta que se me pasó. Sorry. Ya, ahora sí. Ahora nos vamos a cambiar dentro del mismo portal, ¿cierto? Hay un menú que nos hace un cambio de color, ¿cierto? Como supervisor, recuerden que esto solamente es para los que están marcados como supervisor. Como supervisor, ¿qué puedo ver ahora? Puedo ver los permisos administrativos, ¿sí? Entonces, incorporamos en el menú de supervisor la opción de ver los permisos administrativos ahora del personal supervisado. Nuestros propios ya están, ¿cierto? Pero ahora del personal supervisado, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? En este listado, ¿cierto?, de permisos, vamos a tener la identificación del colaborador, que va a ser entonces su root, el nombre, el tipo, ¿cierto?, si son días u horas, los solicitados, si son cantidades de horas o días solicitados, es decir, el numerito, ¿sí? Y el estado, si está por salir, si está en curso o si regresó, ¿ya? Por lo tanto, ahí podemos tener también una identificación de nuestro grupo supervisado
¿Dónde anda? ¿Ya? Y el periodo, en la fecha entonces que se encuentra con días administrativos, ¿cierto? Esta ventanita se ve así. Cuando somos supervisores, ahora se ve de fondo verde, ¿ya? Permisos entonces administrativos con permiso, no hay nadie. Yo puedo seleccionar el periodo, ¿cierto? Ahí donde están los botoncitos de arriba, donde dice todos los meses, todos los años, ahí puedo seleccionar entonces el periodo. Y acá abajo entonces está el listado y dice que el mismo personaje pidió entonces días y días, solicitado 1 y 1, y el Estado ya regresó. ¿Por qué? Porque lo tomó entonces el 25 de octubre y el 17 de octubre. Ya llegó, ya está de vuelta, está trabajando, como siempre. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces ahí podemos tener precisamente ese listado. Los vamos a tener todos controladitos. Ya. Desde el menú de supervisor, también vamos a poder ver las licencias médicas. Si se fijan, el mismo menú, pero ahora vamos a poder ver las licencias médicas. Se agrega entonces este nuevo menú para ver este dato de nuestro personal supervisado nuevamente. ¿Cuáles son las informaciones que vamos a ver? ¿Cierto? El tipo de licencia, ¿cierto? Los días, el estado y el periodo. ¿Cómo se ve esta ventanita verde? Así. Se ve entonces el ID del colaborador, nuevamente el nombre y el contrato. Ahora sí el contrato. Ya, el tipo, si es normal, por ejemplo. Los días, la cantidad de días y el estado si está finalizado o no. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, o está en curso. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es lo que fue tomando? ¿Cierto? De junio 21 a julio 5, de julio 11 a julio 20, etc. Entonces, ahí vamos a tener los datitos de las licencias de nuestros empleados supervisados. ¿Ya? Ya. Terminamos entonces con el portal versión web y nos vamos ahora a nuevas funcionalidades o novedades que tenemos ahora que se van también agregando a nuestra aplicación móvil, ¿cierto? De Rex. Este es el mismo portal, pero en versión más chiquitita, ¿cierto? Asequible y manual. ¿Ya? Vamos entonces. ¿Qué pasa? La firma avanzada, que ya estaba presentada anteriormente, ¿cierto? Ahora ya llegó a la aplicación móvil. Ya en este menú vamos a poder visualizar en las firmas pendientes, vamos a poder visualizar entonces porque ahora se habilita la firma avanzada, además de la firma electrónica simple, entonces ahora va a mostrar esta diferencia, ¿cierto? ¿Cuál es la selección que voy a trabajar, que voy a ver? Esto es firma electrónica simple o firma electrónica HSM, es decir, la firma avanzada. ¿Se fijan? Ahí es donde pinchamos y nos sale esa ventanita en nuestro teléfono, nos dice, perfecto, elige cuál de las dos quieres. ¿Sí? En este mismo registro también entonces podemos incluir o nos incluye una columna donde precisamente nos dice lo que ya está firmado, cuál es la firma que utilizó o que va a utilizar. ¿Se fijan? Firma pendiente. Entonces, en este caso, ¿cierto? Esos cuadritos amarillos que están chiquitos, ¿cierto? Son los que nos van a ir mencionando. Perfecto. ¿Fue manual? ¿Fue electrónico? ¿Fue avanzada? ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde vamos a ver qué es lo que se necesita. ¿Sí? ¿Ok? Ahora entonces, desde el dispositivo móvil. Me cae la mano ahí. Ya. Asignaciones. Ahora las asignaciones también llegaron a la aplicación, ¿cierto? Lo mismo que vimos en el portal, ahora también lo podemos ver en el portal, pero móvil, ¿sí? Entonces, los empleados cuando tengan sus asignaciones vigentes o no, ya pueden verlo desde el portal, desde esta versión también, ¿sí? El mismo dato. Entonces, yo puedo acceder y mirar cuál es mi asignación. ¿Se fijan? Ahí están todos los datitos. Entonces dice el estado de la devolución, por ejemplo, si es que hay, está la identificación del tipo de firma, el contrato, la cantidad, el número de serie y la identificación entonces de la asignación. ¿Se fijan? Todos esos datitos entonces ahora los podemos encontrar. Los mismos que veíamos en la versión web, ahora también está en la aplicación. ¿Sí? La revisión masiva de documentos. En nuestro menú, entonces, de revisión, ¿cierto? Vamos a poder, de revisión de documentos, ¿cierto? Vamos a poder ahora seleccionar, ¿cierto? Múltiples documentos para poder revisar, ¿ya? Con el ticket que está arribita, que está marcado ahí con la flecha, se activa entonces de que me permite seleccionar y marcar varios documentos, ¿sí? Y por lo tanto, al marcar varios documentos, vamos a poder, ¿cierto? Optar, este ticket se cambia, ¿cierto? Y aparece un lapicito que viene siendo entonces como la acción masiva, ¿sí? Ese lapicito ahora viene siendo la acción masiva. Y por lo tanto me dice, perfecto, ¿quieres revisar todos esos que marcaste masivamente? Marquémoslo. Y ahí entonces va a aparecer la ventanita preguntando si se marcan los documentos como revisados. Decimos que sí,
entonces van a quedar todos como revisados. ¿Se fijan? Ya, entonces podemos ahí hacerlo un poquito más ágil también. Ahora desde el dispositivo móvil también. ¿Ya? El menú de supervisor en nuestra aplicación móvil también tiene novedades donde podemos ahora visualizar las liquidaciones de nuestros empleados. Recuerden que en la versión pasada, si mal no recuerdo, habíamos dicho que en el portal versión web podía verse las liquidaciones, ¿cierto?, de nuestros supervisados. Ahora en la aplicación también. En el nombre de nuestro supervisado, ¿cierto? Ahí estamos mirando los colaboradores supervisados. Va a aparecer el nombre de nuestro supervisado 1, por ejemplo, y tiene dos iconos. El de abajito es el que tiene que ver entonces con las remuneraciones. Voy a poder ver sus liquidaciones y al poder verlas, ¿cierto? Vamos a poder descargarlas en la medida que los marquemos. Entonces, si marcamos varias, nos puede optar para descargar todas juntas, ¿cierto? O podría ser de a una, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, dependiendo de la selección de la liquidación de nuestro empleado, vamos a poder descargarlas, ¿ya? Siguiendo en la misma ventana, tenemos ahora el otro botoncito, que sería la visualización del contrato, ¿ya? Se pueden ver los datos del contrato, entonces, ahora de nuestro empleado. ¿Por qué? Porque al marcar el otro botón, que es una hojita, ¿cierto?, dentro de la misma selección del empleado, puedo ver los datos, entonces, ¿a qué se refiere, cierto? El contrato de quién es, el estado, la empresa, el sueldo base, la fecha de incorporación y de término, ¿cierto? El tipo de jornada, en fin, el cargo, las jornadas más abajo en la definición, ¿cierto? Permisos, periodo de permisos, términos de contrato, etcétera. Ahí podemos ver más datos relacionados al contrato, entonces, de nuestro colaborador supervisado, ¿sí? Entonces, de la misma opción, botoncito de arriba, podemos ver el contrato, botoncito de abajo, podemos ver las liquidaciones, ¿ya? Las vacaciones, podemos verlas entonces también desde la opción del menú del supervisor. La vista de las vacaciones de los colaboradores supervisados, entonces, ahora agrega un par de botoncitos. ¿Cuáles son esos botoncitos? El primer botoncito es el que se refiere al desglose por tipo de días, por lo tanto nos va a entregar este detalle diciéndonos entonces cuántos son las normales, las progresivas, las adicionales no indemnizables, ¿cierto? Las proporcionales y hasta el total, es decir, el desglose completito de nuestro empleado que estamos marcando e identificando ahí. ¿Se fijan? ¿Ya? Y el segundo botoncito sería el detalle de días de vacaciones tomadas. Ya, fíjense bien que el primero era para ver un ojito y ahora es como un tipo hoja o calendario, más o menos así el icono, ¿no? ¿Ya? Y entonces salen los movimientos del día. ¿Qué es lo que es? El historial de todos esos días. ¿Cuál es el tipo normal? ¿Cuál es el tipo progresiva? ¿Cuántos días? ¿Cuál es la fecha inicio de término? ¿Cierto? Y ahí puedo ver entre el calendario, puedo ver cuál es lo que quiero entonces centralizar con ello. ¿Sí? Así que como supervisor podemos ver contratos, liquidaciones y vacaciones ahora de nuestros empleados también. Además, y lógicamente, por si se habían dado cuenta que la mencioné, dentro de los días adicionales no indemnizables está también la visualización dentro del desglose, ¿sí? Lo habíamos alcanzado a ver. Entonces, dentro de este desglose también está la opción de los adicionales no indemnizables. ¿Se fijan? Entonces ya el trabajo de absolutamente todos los tipos de vacaciones los podemos ya ver desde todos los puntos de vista, podríamos decir, ¿sí? Desde el comprobante, desde el menú, el portal web o desde la aplicación móvil, ¿sí? Y listo. Fue larguito, les dije, ¿sí? Bien. ¿Qué les pareció? Yo vénganse. ¿Tenemos preguntas? Larga presentación y muy completa para variar. Yo les había advertido. Harta novedades para este mes. Cuéntenme. Eso, aprovechamos de dar la opción de preguntarle ahí a Anita Sí, si quienes hay por ahí, tengan alguna hagámoslo consulta. cortito para aprovechar el tiempo, ya que fue bastante extenso, ¿sí? Denme un minutito de respiro. Ya. ¿Alguna consultilla que les haya quedado, alguna duda? Sí, por ahí en algún momento Leticia nos escribió que tenía un error con documentos masivos. Ya.
Sí, ahí precisamente tiene que ubicar a los chicos de ayuda para que revisen Sí. bien en qué puede ser. Ya. Chao, Karen, que le vaya bien entonces en su reunión. Muchas gracias, Karen, por acompañarnos. Daniela, una consulta. El día viernes se generaron unos documentos y quedaron en el perfil del trabajador. ¿Ya? ¿Cómo se pueden borrar si no tienen flujo asignado? Ya, ahí tienes que ver precisamente cómo fueron enviados primero, o sea, cómo fueron generados, si fueron generados solamente o fueron emitidos, ¿sí? Si está en su carpeta, está la opción de eliminar ahí mismo, ¿ya? Pero tienes que ver en el fondo si fue emitido. Tiene ahí una opción en que dice emitido en una columna y sale el ticket. Si sale emitido, entonces no lo puedes borrar así nomás, ¿ya? Si están solamente generados, los puedes eliminar directamente porque en el fondo es papel sin activar flujo. A eso se refiere la posibilidad. ¿Sí? Si no los elimina, debe tener algo, alguna opción. ¿Ya? A lo mejor ese documento estaba para flujo o a lo mejor sí se emitió, sí se terminó de emitir. ¿Ya? Hay que revisarlo. Si no te deja eliminarlo, te aconsejo que en realidad mejor, entonces, porque hay que ver internamente si a lo mejor tiene algo. ¿Ya? Pero si está solamente generado y está segura que no está emitido, entonces podría dejarte eliminar. Por si acaso, entonces, si te das cuenta que cumples con esas opciones en que está únicamente generado y aún así no elimina, entonces mejor repórtalo, por si acaso, para que revisen qué podría estar conectado que no lo está dejando eliminar. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Sí, ¿Alguien no sé más? si alguien más por ahí tiene alguna otra consulta que Quedaron agotados. quiera preguntar con Anita. Yo les dejé, bueno, ahí he escrito mi correo para quienes quieran la presentación y ahí durante el transcurso de la tarde se la puede hacer llegar y también... Sí, voy a hacer la corrección y te la mando, Mati, Ah, perfecto. la presentación. Sí. ¿Ya? Bien, chicos. Bueno, sin más que agregar, Muchas gracias por la paciencia, por la espera, la sí, asistencia. sí, recordarles, bueno, nuevamente que nuestro centro de capacitación mes a mes está impartiendo distintos cursos, así que ahí recuerden que pueden contactar con Raquel, que es la encargada directamente, enviarle un correo ahí a rgutierrez@manager.cl. Así que bueno, aprovechamos, nos despedimos, Anita. Gracias por tu Sí, tiempo, por muchas por la gracias a todos. presentación y gracias a todos que nos acompañaron en esta nueva presentación de novedades de este mes de noviembre. Recuerden que siempre son como por estas fechas, así que el otro mes, ojalá que, bueno, les vamos a tener la sorpresa para el 24 de diciembre, como regalo de Navidad. Claro, puede ser, capaz, no sé. No, Ahí vamos a ver. ahí vamos por el Capaz que calendario. me deje barba y me la deje blanca, no sé, voy a ver. O me crezca la oreja como duende, no sé. Exactamente. Vamos a venir disfrazados de Papá Noel para esa presentación. Claro, Nos vemos, que ya. tengan todos una muy buena tarde. Nos Hasta vemos. Muchas la gracias por su asistencia próxima presentación. y nos vemos la próxima. Hasta el próximo mes.